Segunda República. El 14 de abril de 1931 es proclamada la República con un gobierno provisional de concentración presidido por Niceto Alcalá Zamora. La República pudo ser proclamada gracias al consenso entre partidos y personalidades políticas conseguido en el Pacto de San Sebastián. Consenso que se irá perdiendo conforme se vaya definiendo la clase de república que se trataba de fundamentar. El primer problema a resolver por el nuevo gobierno fue encontrar una solución al problema catalán. En Barcelona se había proclamado la República y el Estat català. Para paralizar esta situación, el gobierno pone en marcha la histórica institución de la Generalitat y acelera el proceso de aprobación del Estatuto de Autonomía. El 28 de junio se celebran elecciones generales para la formación de Cortes Constituyentes. Estas Cortes se van a caracterizar por su altura intelectual y su escasa experiencia política, por lo que en numerosos casos su ambición reformadora no estuvo en relación con la capacidad real de transformación del país. La Constitución de la Segunda República fue un fiel reflejo de estas Cortes. Prolija, pormenorizada y en muchos casos utópica. Aprobada la Constitución y sancionado el nombramiento de Niceto Alcalá Zamora como primer presidente de la República, este designa como presidente del gobierno a Manuel Azaña. El gobierno de Azaña desarrolla un programa de gran ambición transformadora y reformista, cuyos campos de mayor trascendencia fueron la reforma religiosa, con la que se pretendía reducir la extraordinaria fuerza económica y social de la Iglesia Católica; la reforma agraria, que provocó grandes esperanzas, pero también fuertes resistencias y apasionados enfrentamientos; la reforma militar, con los objetivos de funcionalidad, sometimiento al poder civil y tecnificación del ejército; la reforma del sector laboral, encargada al socialista Largo Caballero; y la resolución del problema nacionalista con la aprobación de estatutos de autonomía para Cataluña, País Vasco y Galicia. Estas ambiciosas reformas provocaron una fuerte oposición a la gestión gubernamental. Los extremismos de derechas e izquierdas participaron en distintas conjuras fallidas y conspiraciones militares. La más importante de ellas fue la encabezada por Sanjurjo y Barreda, en agosto de 1932. Al mismo tiempo, los distintos partidos de la oposición parlamentaria, obstaculizando continuamente la actuación gubernamental, no prestaron la colaboración necesaria para la consolidación del nuevo régimen. La crisis del gobierno de Azaña pone en evidencia la imposibilidad de sostener la República sobre una base de centro-izquierda. La convocatoria electoral de 1933 abría la oportunidad de que la República se estabilizara sobre una base más conservadora. Los resultados electorales caminaron en este sentido, suponiendo un vuelco completo en el panorama político parlamentario. La derecha católica y el centro radical, estableciéndose en una coalición, alcanzaron una amplia mayoría absoluta. Pese a este resultado, la característica principal del segundo bienio republicano fue la inestabilidad. En apenas 2 años hubo 8 crisis ministeriales. Los gobiernos radicales contaron desde el principio con importantes oposiciones, fuertes diferencias ideológicas y distintas estrategias políticas sin poder aplicar un programa coherente de gobierno. La situación más grave de todo el período republicano se produce con la Revolución de Octubre. La permanente polarización política española hacía que cada vez con más nitidez se pudiera dibujar una línea de separación entre derecha e izquierda. La tensión entre ambos polos estalló ante la crisis gubernamental de octubre de 1933, en la que el radical Rus incluye en 3 ministerios claves a miembros de la CEP. A la protesta de los grupos políticos se une la convocatoria precipitada de una huelga general. Triunfa en Barcelona, donde además se vuelve a proclamar el Estat català, y en Asturias. La represión del levantamiento fue llevada a cabo con la intervención del ejército colonial dirigido por el general Franco. Los temores a una revolución generalizada fueron utilizados por los sectores más radicales de la derecha, que en este momento se une en el partido Falange Española bajo el liderazgo de José Antonio Primo de Rivera. En mayo de 1935 se produce una nueva crisis gubernamental y 5 miembros de la CEDA son incorporados a ministerios. Entre ellos, Gil Robles obtiene la cartera de guerra y sitúa en puestos claves a oficiales con claras antipatías a la República.
Fanjul, Franco, Mola y Godet. La derecha provoca continuas crisis ministeriales con el objeto de que Gil Robles sea llamado a la presidencia del gobierno. Alcalá Zamora trata de evitar a toda costa esta situación mediante una serie de maniobras políticas fallidas y en febrero de 1936 decide disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones generales.